¿Qué tal, compañeros ingenieros? Yo les voy a presentar, vamos a presentarles una exposición sobre base de datos de curso cliente-servidor. Los integrantes del grupo es Gustavo Sequén y su servidor Ludwig Rodríguez. Vamos a hablar un poco de la historia de base de datos, el cual la persona que aparece en la presentación es el que se le atribuye los principios de una base de datos, el cual, al ver la necesidad de almacenar datos de forma masiva, dio paso a la creación de los sistemas de base de datos en 1970. El nombre de este personaje es Edgar Frank Cole, el cual escribió un artículo con nombre, el nombre era un modelo relacional para grandes bancas de datos compartidos. Con este artículo y otras publicaciones definió el modelo de la base de datos relacional, el cual en dicho artículo generó reglas para poder evaluar, que puede ser evaluado por un administrador de base de datos relacional. Vamos a hablarles sobre el tema de base de datos distribuido, el cual es un conjunto de múltiples bases de datos lógicamente relacionados, las cuales se encuentran distribuidas en diferentes espacios lógicos y geográficos, el cual están comunicados por una red. Una de las características más principales, vamos a hablar sobre dos, es que hay múltiples computadoras llamados sitios o nodos dentro de esta red, ¿verdad? La otra característica es que estos nodos deben de estar comunicados por medio de algún tipo de red de comunicación para transmitir datos y órdenes entre los sitios. Vamos a hablarles sobre un poco de las ventajas y desventajas de la base de datos distribuida, el cual de las ventajas refleja una estructura organizacional. Los fragmentos de las bases de datos se ubican en los departamentos a los que tienen relación, el cual estas bases de datos son autonomía local. Un departamento puede controlar los datos que le pertenecen, ¿verdad? Otra de las ventajas es la disponibilidad, el cual un fallo en una parte del sistema solo afecta un fragmento de la base de datos, no toda la base de datos, el cual es una gran ventaja porque no dejan de trabajar toda la organización por una falla, ¿verdad? Una de las desventajas es la economía, ya que por la complejidad y la infraestructura necesita mucho patrocinio económico para poder montar una de esas bases de datos. Una de las desventajas también es la seguridad, ya que se debe trabajar en la seguridad de la infraestructura, así como cada uno de los sistemas. Igual de la integridad, se vuelve difícil mantener la integridad. Aplicar las reglas de integridad a través de la red puede ser muy caro en términos de transmisiones de datos. Vamos a hablarle ahorita a continuación sobre distribución homogénea y heterogénea, el cual la distribución homogénea en los sistemas de base de datos de distribución homogénea son los sitios empleados en el cual el software es idéntico, el mismo software para toda la distribución de base de datos, el cual la heterogénea son diferentes bases de datos que está distribuida en todo el sitio, toda la empresa, ¿verdad? Esa es la diferencia. La homogénea es el mismo software que está para toda la empresa, y la heterogénea son varias bases de datos que pueden estar conectados en una empresa. Los tipos de base de datos distribuidos, encontramos 4, cual creo que son bastante importantes. La primera es la centralizada, el cual es muy similar al modelo cliente-servidor, en el sentido que la base de datos está centralizada en un lugar y los usuarios están distribuidos. El siguiente, las replicadas,
En el esquema de la base de datos distribuido de replicación consiste en que cada nodo debe tener su copia completa de la base de datos. Es fácil ver que este esquema tiene un alto costo de almacenamiento de la información, ya que como por tener varias copias se necesita bastante espacio o bastante lugar para almacenar. El siguiente es el particionado. Vamos a hablar sobre las particionadas. Este modelo consiste en que solo hay una copia en cada elemento para la información estar distribuido a través de los modelos, de los nodos, ¿verdad? Y la última sobre la híbrida. Este esquema simplemente representa la combinación del esquema de partición y réplicas. Se particiona la relación y a la vez los fragmentos están selectivamente replicados a través del sistema de base de datos. Y a continuación les seguirá la exposición mi compañero Gustavo Sequén. Continuando con nuestra exposición, nosotros deseamos hablar en función de base de datos sobre GaussDB. GaussDB es una base de datos diseñada por Huawei. ¿Qué es GaussDB? Pues GaussDB no es nada más que un sistema de base de datos de forma distribuida y de forma nativa, la cual se le incorpora algoritmos de inteligencia artificial. ¿Qué grandes ventajas o por qué GaussDB de Huawei es una herramienta que podemos considerar y para un futuro puede ser utilizable? Pues primero, GaussDB soporta un gran procesamiento de datos, puede adaptarse a múltiples sistemas, puede procesar entre filas y columnas petabytes de datos. Es un sistema bastante completo y se integra para ser utilizado con otros sistemas que sirven como análisis en toma de decisiones, así como otro software para el uso de inteligencia artificial. Hablando de los dos grandes pasos o los grandes avances a nivel informático, de por qué una base de datos con inteligencia artificial puede ser bastante favorable, recordemos que tenemos que ir a la parte más interna o de rendimiento de datos. Recuérdense que una base de datos con unos 1000, 2000 registros pues no se ve afectada y no podría haber el gran rendimiento de esta nueva base de datos. Ahora si aplicamos o utilizamos GaussDB para sistemas bastante robustos donde tengamos gigas y gigas de datos, pues ahí sí podemos ver el rendimiento de ella. Dos temas muy importantes con esta base de datos es que Huawei desarrolló GaussDB aplicando el principio de optimalidad de su algoritmo para poder encontrar un ajuste mediante aprendizaje de refuerzo y así mejorar en un 60%. Hablando del rendimiento, recuérdense que existen muchos procesadores, los cuales, pues por los servicios, sus núcleos o su arquitectura, puede ser utilizado de múltiples formas. Ahora, Gauss lo que hace es busca desde su algoritmo la manera de aprovechar de la mejor forma cada uno de ellos. Yo siento que la parte de la inteligencia artificial es un tema que siempre va a estar desarrollándose. Conforme el camino, o sea, sobre el tiempo, van a salir nuevas bases de datos que puedan cumplir con estas necesidades y cada vez van a ser mucho más comerciales. Actualmente solo existen alrededor de 4 versiones en el mercado, ninguna es gratuita y pues como todo es evolucionado, tenemos que esperar un poco la madurez de esta aplicación. Yo considero que este tipo de herramientas bien utilizadas, bien aplicables, pueden ser
bastante favorables para las empresas como para los desarrolladores, ya que recuérdense que tanto el recurso que busca una empresa es atender la necesidad de los clientes con sus grandes demandas, y la parte informática y de infraestructura es poder diseñar códigos lo suficientemente eh, fuertes o, o rentables para que el recurso sea consumido lo menos posible, y así poder atender la necesidad sin preocuparse tanto en el performance de la ejecución de los queries, ya que la inteligencia incluida va a hacer que esto sea mucho más potente y más rentable, agregando velocidad y disminución de tiempo. Él puede trabajar de forma en sistemas distribuidos de forma multipolar, o sea, puede atender múltiples servicios. El futuro pues de la inteligencia artificial ya lo estamos viviendo, y qué más que con algo que la mayoría de nosotros utilizamos, que son las bases de datos para recolectar nuestra información. Claro, como les dije al principio, todo va a depender de la magnitud de los datos que vamos a manejar. No vamos a invertir, o sea, recursos, demasiados recursos en una base de datos con inteligencia artificial, y no vamos a procesar más de unos cuantos miles de registros. Entonces no creo que sería muy rentable, pero como opción para un sistema que sí necesite bastante consumo de datos, donde tenga múltiples peticiones, múltiples sesiones, con un sistema distribuido con gran escalabilidad, creo que esta es una herramienta la cual se puede utilizar y que podemos tenerle muchas ventajas. La verdad, pues yo siento que esta es una herramienta muy potente, y les recomiendo pues que cuando tengan su tiempo que la investiguen. La verdad es bastante bonita, su infraestructura es bastante potente y tiene mucho que explorar. Les agradezco mucho y muchas gracias por su atención.